Estamos en los versículos 15 al 22 esta mañana. Habíamos estado estudiando en la última sección una serie de parábolas que Jesús dijo frente a los líderes de Israel para denunciarles por el rechazo abierto a su autoridad. Estamos a pocos días de la crucifixión. El día es ya el día miércoles. El viernes va a ser crucificado Cristo. Así que todo el ambiente es un ambiente muy tenso. Y los principales protagonistas están todos presentes en estos momentos que estamos estudiando. Los líderes de Israel están resentidos con Jesús porque ven que su fama es tan grande que Él puede desplazarlos a ellos y ellos quieren mantener su lugar. Así que están ellos buscando la forma de frenar a Cristo. Lo que quieren es matarlo, quieren silenciarlo, pero no pueden hacerlo porque las multitudes lo reconocen. Las multitudes hace unos días habían gritado que él era el Mesías, el rey. Así que aunque ellos están crujiendo sus dientes y molestos, ellos no pueden oponerse públicamente. Así que lo que vimos en las tres parábolas es que Jesús los va a denunciar frente a todos y decir que ellos, aunque saben que Él es el Mesías, están decidiendo rechazarle y están dispuestos a matarlo para mantener el control de esta nación. Sin dar muchas vueltas, Jesús les va a anunciar de que esta actitud y este rechazo va a ser juzgado por Dios y les va a anticipar la destrucción completa de la ciudad de Jerusalén y el castigo de ellos por haber rechazado al Salvador. Y ellos saben, Jesús fue muy explícito, así que después de la última parábola, ellos quedaron totalmente expuestos. Y esto uno se imagina habría hecho que el enojo crezca mucho más todavía. Así que después de la tercera parábola, vamos a entrar ahora en una nueva sección en donde vamos a ver una interacción de Jesús con estos hombres. Va a haber una serie de confrontaciones directas en donde Jesús va a seguir exponiendo el rechazo y denunciándoles, pero ahora no a través de parábolas, sino de una serie de preguntas. Son preguntas de varias clases. Cada pregunta va a ir buscando encontrar una grieta para desacreditar a Cristo y destruirle. Pero en cada una de estas preguntas Jesús va a terminar exponiendo la dureza del corazón de estos hombres. En toda esta sección nosotros lo que estamos viendo es lo duro que es el corazón del hombre. Y cómo teniendo al Salvador enfrente, las personas no rechazan a Cristo por ignorancia, sino que rechazan a Cristo por esta rebeldía a la autoridad que Cristo vino a ejercer. El problema del Evangelio es este. No es que las personas no quieran entrar al cielo, eso cualquier persona diría que sí. Lo que no quieren las personas es dejar su reino. No quieren que Cristo gobierne, no quieren someterse a Él para que Cristo sea la autoridad. Y en este punto de la autoridad de Cristo es que se está creando esta tormenta. Las personas que están al frente de la nación, ellos van a ser los instigadores, pero al final toda la nación va a rechazar a Cristo. No es solamente los líderes, y todos lo van a rechazar por la misma razón. No queremos esta clase de rey. Así que en este punto de Mateo está contándonos estas conversaciones que Jesús va a tener con los líderes para que
todos sepamos exactamente lo que llevó a Cristo a la cruz. Y todos veamos la rebeldía del corazón y cómo es que el pueblo que esperaba al Mesías terminó rechazándolo. Así que hoy vamos a estudiar la primera pregunta que va a venir de parte de los líderes. Y antes de leer el pasaje, les anticipo de qué va a tratar esta pregunta. Vamos a ver que los líderes van a planear una trampa y pensaron agarrar a Jesús en medio de un fuego cruzado, una situación que iba a ponerlo a Jesús sí o sí en contra de alguien y que iba a terminar desacreditándolo como líder. Y la pregunta tenía que ver con la relación del reino de Cristo con los reinos de este mundo. Lo que estos hombres van a tratar es demostrar una tensión entre seguir a Cristo y obedecer a Cristo y a la misma vez honrar a las autoridades que estaban en ese momento en control de esta región. Así que esta tensión que van a tratar de poner frente a Cristo y que pensaban que iba a terminar desacreditando a Cristo, fue resuelta por Cristo de una manera asombrosa. Las palabras de Cristo que vamos a leer ahora son palabras muy conocidas. Aún la gente que no conoce a Cristo, la gente que nunca leyó la Biblia, muchos de ellos alguna vez escucharon las palabras que vamos a leer ahora. Porque con estas palabras Jesús no solo va a silenciar a estos hombres, no solamente va a escapar de esta trampa, sino que va a resolver esta aparente tensión. Esta tensión que yo les planteaba recién. Si yo decido seguir a Cristo, significa que no voy a reconocer al rey, que no voy a honrar a las autoridades. ¿Será que el cristianismo viene a traer una revolución social que va a crear tensión con el orden social, que va a crear tensión con las autoridades civiles? Y Cristo va a mostrar acá que esta no es una tensión real. Seguir a Cristo no te hace un ciudadano rebelde, no te hace un revolucionario. Seguir a Cristo te vuelve un hombre sumiso y que va a obedecer y honrar las autoridades que Dios puso sobre nosotros para la gloria de Dios. Entonces, yo no tengo que elegir entre obedecer a Cristo o someterme al presidente. No tengo que elegir entre ofrendar en la iglesia y pagar mis impuestos. Lo que tengo que hacer es pagar mis impuestos para la gloria de Dios. No hay una tensión real. Claro, vos entendés que nuestra sumisión a las autoridades civiles es por nuestro amor a Cristo. Y por eso si las autoridades civiles nos ordenarían ir en contra de Cristo, no les vamos a obedecer, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad civil se apoya en la autoridad que Dios tiene de ordenar todas las cosas. Pero fuera de esta situación excepcional, el creyente debe ser conocido como un ciudadano ejemplar. Tiene que ser conocido como un ciudadano que vive una vida de sujeción y en honra a las autoridades civiles, aun cuando esas autoridades no reflejan el carácter de Cristo en lo absoluto, aunque no nos guíen con leyes sabias, aunque estén buscando sus propios intereses, aún así ellos fueron puestos por Dios para nuestro bien y el pueblo de Dios debe honrarles para la gloria de Dios. Así que de esto vamos a hablar a través de esta pregunta. El título del mensaje de hoy es Honrando a César para la gloria de Dios. Honrando a César para la gloria de Dios. Déjenme decir esto. Nosotros vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a la desobediencia en muchos niveles y está sufriendo las consecuencias. Hay un grado de desorden muy grande en muchos aspectos. Y eso trae problemas al desarrollo de nuestra sociedad. Ahora, durante la predicación, espero que seamos confrontados con cosas que tal vez vos has naturalizado
¿Y has pensado que la desobediencia es una parte natural y cotidiana, que es la única forma de funcionar? Y hoy Cristo nos va a mostrar que su reino está marcado por sujeción. Y esa sujeción debe reflejarse en todas las instituciones que el Señor creó. La familia, la iglesia y el gobierno. Y el gobierno es una pieza clave para nuestra vida y debemos verla como Dios la ve. Y esto se debe reflejar en la forma como pagamos nuestros impuestos y en la forma como obedecemos las leyes que el gobierno establece. Claramente, el límite sería este: leyes que nos llevan a pecar, no vamos a obedecer. Pero la verdad es que la mayoría de las leyes que usualmente cristianos tienden a desobedecer no tienen que ver con el pecado. Tienen que ver con esta falta de honra y de reconocimiento del lugar que el Señor le dio a estas autoridades. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a mirar los detalles de este tema, honrando a César para la gloria de Dios. Dice el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Una historia muy cortita, pero que trata un punto muy importante para la vida del creyente de todos los tiempos. Honrar a César para la gloria de Dios. En primer lugar, vamos a ver una trampa maliciosa. Una trampa maliciosa. Y arranca ahí en el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos inmediatamente después de las parábolas, donde ellos quedaron expuestos como los hombres rebeldes. Ahora ellos se van de la escena. Pero no se termina ahí la batalla. Ellos se van y ahora tienen que tomar una decisión. Jesús les acaba de decir: yo soy el Mesías, el hijo legítimo, el dueño de la propiedad. Y ellos tienen que tomar esta decisión. ¿Vamos a seguir el patrón que la parábola anticipa? ¿Vamos a rechazar al Mesías o vamos a arrepentirnos? Ahora, si ellos van a rechazar al Mesías, no basta simplemente con no hacer caso, porque toda la nación se está yendo atrás de él. Necesariamente ellos tienen que frenarlo. Las opciones son: o veo a Cristo como el rey o veo a Cristo como mi enemigo. No hay un plano intermedio. El mensaje de Cristo es tan contundente, es tan radical, sus demandas son tan directas, que vos no podés quedar ahí sin reacción. Vas a tomar una decisión. Y estos hombres están tomando una decisión ahora. Vuelven a sus casas y la decisión es clara. Ellos siguen con la misma determinación de oponerse a Cristo y frenarlo. Yo les decía que ellos están decididos a matar a Cristo. Pues si ellos tienen soldados, ¿por qué no pueden ir y matarlo? Es que no pueden matar a Cristo porque toda la multitud se les viene encima. Lo van a volver un mártir a Jesús. Y ellos no quieren que Jesús se vuelva un mártir. Ellos quieren que se olviden de Jesús. Ellos quieren seguir en el poder. Entonces, antes de matarlo, primero tienen que difamarlo. Tienen que desacreditarlo. Tienen que destruir su reputación. No pueden matarlo físicamente mientras él todavía tiene el apoyo de todos. Así que este va a ser el plan. Es lo que dice el versículo. Se fueron y consultaron, se pusieron a conversar
de cómo sorprender en alguna palabra a Jesús. Ahora, cuando vos lees estas palabras, vos te das cuenta de hay algo que está mal en estos hombres. Son los líderes espirituales de la nación y ellos están planeando cómo destruir a otra persona. La ironía, ¿no es cierto?, total. Estos hombres están siendo expuestos por Mateo, por lo que son. Estos hombres son hipócritas. Estos hombres quieren el poder solamente, no les interesa la verdad. No les interesa Cristo, no les interesa el reino de Dios. Son hipócritas que han logrado llegar y escalar hasta este lugar de autoridad y quieren defenderlo sea como sea. Así que cuando dice que consultaron cómo sorprenderle, ahí la palabra sorprender es el concepto de hacerle caer en una trampa. Ellos quieren atrapar a Jesús en alguna palabra que él diga. Entonces la idea es desacreditarlo, es difamarlo, es que él pierda toda su influencia para después matarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Con algo que van a lograr que Jesús diga, que le va a hacer tropezar. Este es el plan que ellos tienen. Lucas, narrando esta misma situación, nos da algunos detalles con un poquito más de color. En Lucas 20:20 dice así: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ahí está bien explícito lo que están haciendo, ¿no? Mandaron espías, dice. ¿Qué es un espía? Es un infiltrado, es alguien que está pretendiendo ser parte de la multitud, ser alguien dispuesto a aprender, queriendo escuchar a Jesús, pero en realidad él es del enemigo, ¿no? Son espías. Y estos espías lo que quieren es simularse justos, o sea, sus palabras van a mostrar una buena intención, pero lo que están buscando es sorprenderle en alguna palabra. Qué locura, ¿no? Los líderes saben que Él es el Mesías, el ungido de Dios, como lo vimos en la parábola anterior, pero aún así piensan que pueden evitar que Él tome el reino. Aún así piensan que podrían usar su astucia y lograr desacreditar a Cristo y seguir en el poder. O sea, esta ingenuidad de pensar que se puede resistir a Cristo y evitar que Él reine es propia de la necedad de un corazón que está en la oscuridad. Un corazón que no se da cuenta de lo que es obvio. Nadie puede resistir a Dios. Vos podés rechazar el evangelio, pero no podés mantener tu reino. Porque un día Cristo va a volver y Él va a juzgar a todos. Y ahí los destinos van a estar marcados y todos los rebeldes van a estar en un lugar de tormento eterno. Entonces esto no se puede evitar. Vos podés definir si vas a someterte hoy o si vas a ser sometido por la autoridad de Cristo un día y vas a estar en un lugar de castigo eterno, pero nadie puede resistir a Dios. Nadie puede frenarlo a Él. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y vemos la necedad de los hombres que saben que todo esto está viniendo de parte de Dios y aún así no se arrepienten. Pero eso muestra la oscuridad del corazón, la necedad, que no se ve aún lo más obvio. Ahí en Salmo capítulo 2, hablando del Mesías, mirá cómo dice de cómo esto ha sido un patrón siempre y lo va a hacer hasta el final. En Salmo 2, versículo 2 dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿No es esto una descripción exacta de lo que está pasando con los líderes de Israel? ¿Qué están diciendo estos hombres? Están consultando unidos y están diciendo cómo vamos a hacer para que Cristo no gobierne sobre nosotros. Vamos a sacarnos las cuerdas. Esta es la actitud del corazón del hombre y no ha cambiado. Esto sigue siendo la actitud de todos los que creen tener el derecho sobre sus propias vidas, sobre sus propios intereses. No queremos que Cristo reine. Así que, ¿qué van a hacer estos hombres? Después de charlar y de debatir, tienen un plan. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Así que armaron el plan y allá mandan a la comitiva.
me parece interesante de que no quieran ir ellos, sino que los manden a los discípulos. No sé por qué, no dice el pasaje, podríamos especular un poco, ¿no? Siendo, no sé, pensando un poquito en la cobardía que podría haber estado ahí en el corazón, me imagino que tal vez ellos mandaron a los discípulos porque Jesús acaba de dar 3 parábolas que los expusieron a ellos como los enemigos que están oponiéndose a los propósitos del rey. Entonces, si ahora ellos aparecen y empiezan a debatir con Cristo, toda la multitud va a conectar, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen, es envidia, y lo que quieren es quedarse con el reino. Entonces ellos van a quedar re mal. Esto iba a ser claro. Hasta el propio Pilato se dio cuenta, más adelante va a decirlo, que estos hombres lo querían entregar por envidia a Jesús. Entonces estos hombres un poco con cola de paja, decimos nosotros, están ahí, no quieren que todos se den cuenta de lo que está pasando, así que no quieren ir ellos. Puede ser que esa sea la razón. Tal vez, hasta en su ingenuidad, ellos estaban pensando, si vamos nosotros, Jesús se va a dar cuenta que es una trampa, ¿no? Pero si le mandamos a otro, tal vez Jesús no se dé cuenta que es una trampa. O sea, no entienden quién es Jesús, no saben, ¿no es cierto?, lo que está pasando. O tal vez porque ya se la ven venir, si Jesús nos da vuelta la tortilla, ¿no es cierto?, y quedamos nosotros mal parados, los discípulos quedaron mal parados y no somos nosotros. No sé por qué los mandaron los discípulos. Esta es la única vez que se menciona a los discípulos de los fariseos o de estos líderes en todos los evangelios. Pero bueno, los mandan a ellos. Lo interesante es el otro grupo. Los mandan con los herodianos. Vos notás la palabra Herodes ahí. Herodianos era el partido político, pensaríamos, de Herodes. Ahora, no hay mucha información histórica para saber más de este grupo, quiénes eran los herodianos. Pero no hace falta mucho, la palabra herodiano sería muy fácil de reconocer. Estas personas promovían Herodes, promovían el gobierno de Herodes. ¿Y quién es Herodes? Bueno, Herodes es un gobernante puesto por Roma de entre los pueblos de la región, sumamente cruel, de una línea cruel que oprimía a Israel. Eran parte del problema Herodes. Así que la pregunta es, ¿qué hacen los fariseos con los herodianos? No podría haber dos grupos más opuestos que estos dos. Los fariseos eran los hombres que promovían la ley, que hablaban del reino, que esperaban la liberación de Israel de la opresión romana. Eran los hombres que se resentían cada vez que tenían que mostrar lealtad a Roma. Y por el otro lado están los herodianos, que ellos probablemente son judíos, que les conviene que esté Herodes, así que tiene un partido político para promover que siga estando Herodes. De hecho, Herodes no gobernaba toda la región, gobernaba el norte, la zona de Galilea. Ahí en Judea el gobernante era Pilato, ¿no? Entonces tal vez ellos promovían que Herodes sea el que gobierne todo, también la parte de Judea. No nos dice exactamente lo que ellos hacían, pero ¿qué hace un fariseo con un herodiano? Esto muestra el odio que ellos tenían contra Cristo. Era tanta la determinación que querían frenar a Cristo, que estaban dispuestos a hacer equipo con sus enemigos jurados para tratar de frenar a Jesús. Además, había otra razón por la que llevan a los herodianos, y es la pregunta que van a hacerle a Jesús. La pregunta de ¿tenemos que pagar impuestos o no a César? Era importante que estén los herodianos ahí, porque estos eran hombres que iban a defender a muerte al imperio romano. Y si a Jesús se le ocurría decir que no había que pagar impuestos a César, estos eran a ser los primeros en levantarse y llevarlo hasta la muerte a Jesús. Así que había una razón. Pero vos ves cómo el rechazo a Cristo une a las personas que odian a Cristo. A unas personas totalmente distintas. Pero se vuelve la prioridad porque
el mensaje de Cristo es tan contundente que termina siendo lo más importante, frenar a Cristo. Bueno, Mateo nos empieza a narrar entonces esta trampa maliciosa. Segundo lugar, vamos a ver la adulación hipócrita. La adulación hipócrita. La trampa, entonces, estaba armada. Los discípulos de los fariseos eran los que iban a hablar. Y esto es lo que van a decir. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Vos los escuchás a estos hombres y decís, estos hombres, hay que tener cara, ¿no es cierto?, para estar ahí frente a Jesús hablándole de esta manera y a la misma vez planeando engañarlo y destruirlo. Pero nota las palabras que ellos van a decir. Las palabras que ellos dicen son palabras de adulación. Son palabras que ellos no creen, ellos no son sinceros en esto que están diciendo, pero lo que están diciendo es verdad en cuanto a Jesús. Lo primero que le llaman es maestro. Como si ellos reconocerían que Jesús es el que puede enseñarnos y nos puede guiar y decir lo que es verdad. Así es como la gente lo veía a Jesús, un maestro. Pero quiero que sepas que llamar a Jesús maestro no es un indicio de reconocer a Jesús como el rey. Son dos cosas distintas. Judas lo llamó a Jesús maestro. ¿Se acuerdan del día del huerto? Cuando él llega y le da un beso a Jesús para entregarlo. ¿Qué palabra usa para dirigirse a Jesús? Maestro, le dice. La palabra maestro, el reconocer a Jesús como el maestro, el que enseña, ha estado en la boca de las personas más hipócritas, de los enemigos de Cristo. Fue la palabra que usó también Simón. ¿Te acordás de ese fariseo que invitó a Jesús a su casa y que no le dio nada para lavarse? Y después llegó la mujer que va a llorar y lavarle los pies a Jesús. Cuando habla con Jesús y Jesús le pregunta quién amó más, él responde maestro. Jesús empieza la conversación y le dice, sí, maestro. Le usa la misma expresión. O sea, por sí misma la palabra maestro no indica una voluntad dispuesta y rendida a Cristo. Muchos aduladores están dispuestos a decir, Jesús es mi maestro. Yo sigo a Jesús, lo que Él dice es verdad. Estas personas le están diciendo esto, Jesús es el maestro. Después agregan esto, sabemos que eres amante de la verdad. La palabra literalmente sabemos que eres verdadero. O sea, es un hombre comprometido con la verdad. Es un hombre que va a hablar verdad siempre, que ama la verdad. Vos notás que hay personas que no tienen ningún compromiso con la verdad, ¿no? Que no aman la verdad y no tienen problema de mentir todas las veces que sea necesario descaradamente. Todos saben que están mintiendo, pero él sigue afirmando eso. Pero Jesús es un hombre que habla verdad siempre. Y estos hombres lo afirman. Sabemos que tú siempre hablas verdad. Todo lo que dices es verdad. Aduladores. Adulación no es decir algo bueno de una persona. Es decir algo bueno con una mala intención. Es no decir algo bueno para reconocer una virtud en la que vos creés, sino que es decir algo bueno para ganar un favor, un beneficio o una ventaja. Estos hombres lo que querían ganar era la ventaja para ponerse en posición para dispararle a Jesús por la espalda. Ellos querían ganar la confianza de Jesús con estas palabras aduladoras. La adulación es algo horrible. La adulación es una evidencia clara de que no hay piedad absoluta en estos hombres. A estos hombres no les importa temer, no temen a Dios, no importa no honrar a Dios. Ellos están maquinando y tratando de salirse con su plan. Y eso es lo que vos ves cuando alguien está adulando. La adulación, tristemente, es algo que entra a la vida de la iglesia. Y es algo que vos conocés bien.
que has visto y la Biblia advierte sobre el peligro de la adulación y sobre lo que hay atrás de la adulación. Por ejemplo, ahí en el Salmo 12:2, fíjate, describe a este hombre adulador de esta manera. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y en Proverbios 29:5, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y esto es exactamente lo que estos hombres están haciendo. La lisonja es una herramienta de destrucción muy efectiva, muy poderosa. Entonces, estos hombres están usándola, son expertos. Sabemos que eres amante de la verdad. Mira lo próximo que van a decir. Dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Nota, ¿por qué se les ocurre adular con estas cosas? Ellos adulan con estas palabras porque saben que estas son las palabras que Jesús valoraría. Son las palabras que la multitud reconocería también y dirían, sí, es verdad. O sea, aunque ellos están resentidos contra Jesús, a la misma vez ellos notan que estas son virtudes de Jesús, que ellos la van a usar en forma de adulación, pero esto habla de quién es Jesús. Hasta sus enemigos veían esto de Jesús. Veían que él era un hombre comprometido con la verdad y que con verdad hablaba sobre el reino. Uno dice Juan 14:6 cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al paraíso, no es por mí. Jesús es la verdad. Lo que ellos estaban diciendo era acertado. Pero esto nos muestra algo. Una persona hipócrita puede decir las cosas correctas, pero estar en realidad en el campo del enemigo. No sujeto a Cristo, honrando a Cristo, sino resistiendo la autoridad de Cristo. El hecho de que vos escuches a una persona decir, sí, Jesús dice la verdad, Él es el Maestro, Él nos guía con la verdad, eso no determina cuáles son mis verdaderas intenciones en mi relación con Cristo. Agrega después algo más, mira, esta es otra virtud tremenda en Cristo, asombrosa. Y ellos la van a decir con ironía, con esta adulación engañosa, pero es verdad de Jesús. Dice, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esta es una cualidad tremenda en un maestro. Un hombre que habla la verdad, siempre la verdad, que guía con la verdad y que no le mira la cara a las personas. No le mira la cara en el sentido de que no me importa si sos poderoso o simple, rico o pobre. No me importa si te miro la cara y tenés cara de enojado o tenés cara sonriente. No me afecta en lo absoluto. Lo que quiero es decirte la verdad de parte de Dios. Esa es una cualidad asombrosa que muestra la fidelidad de Cristo como testigo, como un mensajero de Dios, y aún sus enemigos lo reconocen. Esto es lo que Pablo también tenía como predicador, ahí en Gálatas 1:10. Él defiende que esta es la cualidad que le caracteriza también a él. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Nadie puede ser siervo de Cristo mientras esté pendiente del rostro de los hombres. Porque en algún momento vas a comprometer tu fidelidad a Cristo para agradar a estas personas. Entonces, necesariamente vos tenés que ser como Cristo, un hombre que no mira los rostros, un hombre que habla la verdad. Así que lo que nosotros sabemos es que estos son aduladores hipócritas, pero a la vez reconocemos que lo que están diciendo es verdad de Jesús. Todo esto es verdad de Jesús. En tercer lugar, vemos la pregunta comprometedora. La trampa maliciosa, la adulación hipócrita y ahora la pregunta comprometedora. Este es el punto, este es el palito que quieren que Jesús pise, ¿no? Así que acá viene, versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? Con una voz de ingenuos y de interesados, le dice Jesús, queremos saber cuál es tu criterio.
¿cómo entendés vos esto? Porque esto es algo complicado, ¿no? Y no es fácil para nosotros. Y como sabemos que vos sos la mejor persona para responderlo, queremos saber cómo vos lo entendés a este asunto. ¿Qué te parece? La pregunta ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Cuál era la complejidad de esta pregunta? ¿Por qué era comprometedora esta pregunta? Bueno, vos recordás que Roma había conquistado Israel cuando Pompeyo había invadido India y todo el este. Por una cuestión totalmente absurda, terminaron en manos romanas. Y desde ahí en adelante, Israel se volvió en una provincia romana. Como provincia romana, y por haber sido conquistados y estar bajo el dominio, Roma requería un pago de un tributo, de un impuesto anual a toda la provincia. Así que lo que hacía, Roma establecía, toda la provincia tiene que pagar tanto, y se hacían censos para ver cuánta gente vivía, y se marcaba lo que tenían que pagar todos los individuos. Así que una vez al año, en realidad había varios impuestos que había que pagarle a Roma. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Mateo estaba sentado en la mesa de los tributos en la entrada de la ciudad? Porque Mateo ahí estaba cobrando un impuesto que era el impuesto a los bienes. Entonces todos los vendedores tenían que pasar por ahí y pagarle impuestos a Roma. Y no había una regla muy clara de cuánto ni dónde, entonces los cobradores de impuestos abusaban y le sacaban un montón a toda la gente. Entonces es un impuesto que todos resentían mucho. Pero había otro impuesto, que es el que se está hablando acá, que ese es el impuesto anual. Era este pago que cada individuo, cada persona que vivía en esta región tenía que pagar para Roma. Ahora, pagar el impuesto a Roma era un reconocimiento de que Roma mandaba. Era una forma de lealtad, de reconocer lealtad al emperador. El emperador se creía un dios y el emperador no era para nada piadoso. Él no tenía ningún interés en ellos. Los judíos estaban esperando una liberación, un salvador, un Mesías que les haga libre de la opresión romana. Entonces el impuesto era un símbolo de todo lo que ellos odiaban y de lo que querían ser libres. Y Jesús viene prometiendo ser el Salvador, el Mesías. Así que la trampa estaba puesta en este punto. ¿Qué va a hacer Jesús en cuanto a este asunto del impuesto? Si Jesús dice, hay que pagarle impuesto a Roma, entonces Jesús va a quedar expuesto como alguien que favorece a Roma, como alguien que está promoviendo a Roma, como alguien que nunca va a liberar a Israel de la opresión romana. Entonces todos los judíos que estaban tan ilusionados van a estar desilusionados inmediatamente. Ahora, si Jesús decía no hay que pagarle impuestos a Roma, para Roma esta era la marca de su misión. Esto era lo que indicaba que esta región estaba bajo su dominio. Entonces ellos iban a tomar esto como insubordinación, iban a tomar esto como una revuelta, a Jesús como un sedicioso, instigador de una revuelta. Entonces iba a ser condenado Jesús a muerte, como muchos otros. De hecho, en el año 6 después de Cristo, había habido un hombre que se había promovido como líder en Israel a partir de este mismo tema, el tema de los impuestos. Este hombre había empezado a correr la voz, ya no hay que pagarle más impuestos a Roma. Nosotros no vamos a reconocerlo más como autoridad. Y había levantado una sedición y los romanos lo habían ejecutado a él y a todos sus seguidores. Y los que no ejecutaron quedaron dispersos y ya nunca más se habían levantado. Entonces estaba eso en el precedente, un par de décadas antes. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a decir, no hay que pagar más impuestos. De hecho, en Lucas 23, en la escena donde Jesús está siendo juzgado y quieren condenarlo, mirá Lucas lo que nos cuenta de lo que acusaban a Jesús. ¿Cuál era el delito de Jesús? ¿Por qué Jesús tiene que morir? Lucas 23:1 dice así, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos,
llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Se dan cuenta? Esa fue la acusación. Él prohíbe dar tributo a César. Ahora, eso es lo que Jesús dijo. Recién leímos el pasaje. Claro que no. Pero era lo que ellos esperaban que Jesús hubiese dicho, ¿no? Porque eso hubiese sido una condena de muerte inmediata. Y se terminaba el problema. Así que ahí estaba la trampa preparada. ¿Qué va a hacer Jesús? Bueno, cuarto lugar, tenemos la respuesta reveladora. La respuesta reveladora. Jesús no solamente va a responder este dilema, Jesús va a exponer cuál es el problema real en el corazón de estas personas. Esto no tiene que ver solo con tributos. Jesús va a responder lo del tributo. No va a evitar, va a decir lo que tiene que pasar con el tributo, pero va a ir más allá que el tributo. Y va a mostrar lo que hay en el corazón de estas personas que están creando esta tensión que no debería existir. Así que esta va a ser una respuesta reveladora. Va a mostrar el corazón. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, y esta es una forma de Mateo también de mostrarnos la deidad de Cristo. Claro que Él sabe todo, conoce los pensamientos de estas personas, sabe el plan, Él escuchó todo lo que habían dicho en secreto allá, Él sabe todo. Él conoce la malicia. Y la palabra habla, ¿no es cierto?, de las malas intenciones. Ellos, una cosa es maldad y otra cosa es malicia. Maldad es lo que hacemos que está mal. Malicia es querer llevar a otros a hacer lo que está mal o querer destruir a otros con lo que está mal, ¿no? Y ellos están pensando de una forma maliciosa, los supuestos líderes espirituales. Y así que Jesús le responde, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús les saca la máscara inmediatamente y señala su verdadera condición. Y es esta, hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? La palabra nos recuerda a los actores del tiempo de las obras griegas, ¿no? En donde el hipócrita era la persona que se ponía una máscara y actuaba de un personaje y después se ponía otra máscara y era otro personaje. Es solo cambio de máscara, ¿no es cierto? Pero la persona es la misma. La palabra hipócrita Jesús la está usando acá para mostrar lo que están haciendo estos hombres. Esos hombres se muestran como nobles, como dispuestos, como honrando a Jesús, cuando en realidad ellos están resentidos contra la autoridad de Cristo. Ahora, yo les dejaba ver hace un momento cuando hablaba de esta resistencia a la autoridad de Cristo, que esto no es solo para Israel, no es solo para aquella época. La hipocresía es un gran mal en medio del pueblo de Dios en nuestro tiempo. La hipocresía es esta actitud por la que uno podría hablar las palabras correctas, llamar a Cristo por lo que Él es, pero internamente resistir su autoridad. Estos hombres estaban diciendo, guíanos, sabemos que tú dices toda la verdad, pero en realidad no estaban aceptando lo que Jesús estaba diciendo. No tenían ninguna intención de cambiar, de abandonar sus pensamientos, sus decisiones y hacer lo que Jesús les diga. No había ninguna intención en eso. Entonces era solo una máscara. Y Jesús lo señala. Hipócritas. Ustedes no quieren saber en cuanto a los impuestos. Pero Jesús no va a evitar la respuesta. Él la va a enfrentar. Y versículo 19 lo va a hacer de una manera que solo lo puede hacer. Mostradme la moneda del tributo. Así que ellos no anticipan cómo Jesús pueda salir de esto, así que no tienen ningún problema de hacer lo que Jesús les diga. Muéstreme la moneda. Y no era difícil de sacar una moneda, la moneda con la que se pagaba el tributo, o el monto que había que pagar era el monto de un denario. Un denario era el pago por una jornada laboral. Vos trabajabas todo el día, al final te daban un denario.
Así que una vez al año vos tenías que pagar el equivalente a un denario. No sé cuánto te pagan por día, pero calculale eso. Lo que te pagan por día, ese monto tenés que pagarlo como un impuesto que reconoce que otro te domina, ¿no? Listo, le dabas ese monto. No era tanto el dinero, pero era lo que representaba ese dinero. Así que ellos tenían en el bolsillo eso. Sacan, ¿no es cierto? Y le dan a Jesús el denario. Y Jesús le hace la pregunta. Clásico, ¿no es cierto? Ahora Jesús revierte la situación haciéndoles él una pregunta. Y con esa pregunta poniéndoles él la trampa. Entonces le dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? En ese tiempo no había métodos tan sofisticados como hoy, pero lo que hacían era agarrar una pieza de metal precioso, de plata, de oro, de cobre, la hacían en una forma chata, ¿no es cierto? Y la ponían ahí y agarraban un mazo y le daban, en el mazo tenía calada una forma y entonces le daban a la moneda y o a la pieza esa y cuando salía, lo que estaba calado en el mazo quedaba ahí grabado, ¿no? Entonces por eso es que las monedas antiguas, si las mirás, nunca están centradas. Por más buena puntería que tenga el que daba el mazo, ¿no es cierto? Un poquito se corría, ¿no es cierto? Y se lo daban un poquito al costado. Y la verdad que no importaba si estaba mal impresa, porque el valor no estaba en la moneda, estaba en el material. Entonces era de oro, aunque esté chueco, no importa, es de oro y vale el oro, ¿no es cierto? Que pesa esa moneda. Entonces, en esas marcas, los emperadores usaban las monedas como propaganda política. Y ponían su propia cara ahí. Ellos se creían Dios y querían que todos le honren a Él. Así que usualmente en una moneda vos encontrarías la imagen, la cara, y una inscripción, algún nombre, algún título o algunas palabritas que acompañaban esa imagen. Y por eso se usan estas dos palabras. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Dos cosas tenían monedas, ¿sí? Imagen e inscripción. Así que sacan esa moneda y se la dan a Jesús, pregunta de quién es. Y ellos siguen con total ingenuidad, ¿no es cierto?, respondiendo de César, obvio. No sabemos de cuál César. Entonces, puede haber sido el César que estaba en ese momento gobernando o algún César que estuvo antes. Le muestran, es el César. Y acá viene la respuesta reveladora de Jesús. Le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tiene dos partes esta respuesta, ¿no? La primera responde a la pregunta directa, ¿tenemos que pagar impuesto o no? Y él usa esta palabra, dad a César lo que es de César. La palabra dad acá se podría traducir como devolver o dar de vuelta. Lo que está implicando Jesús es que esto vino de César y ahora se lo devolvemos a César. En otras palabras, lo que está diciendo es pagar impuestos no es darle un regalo a César. No es algo que era tuyo y se lo diste, sino que es algo de lo que él es dueño y es algo que vos le estás devolviendo. Entonces, cuando vos estás pagando impuestos, no tenés que sentir esa sensación de pérdida, ¿no es cierto? Vos tenés, no sé, estás en el monotributo, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿cuánto voy a declarar de lo que vendo? ¿No es cierto? O ¿cuánto voy a declarar que facturo? ¿No? Si facturo más, voy a tener que pagar más impuestos. Entonces vos decís, no quiero pagar más impuestos. En vez de pagar impuestos, prefiero esa plata ofrendarla a la iglesia, ¿no? O prefiero esa plata guardarla para el viaje misionero o lo que quieras pensar, ¿no? O gastártela para vos. Pero decís, bueno, no quiero perder plata. Entonces no le voy a dar al César lo que me está demandando que le dé, porque no es razonable, es mucho, porque yo lo necesito y no puedo vivir si le pago esos impuestos. Entonces, bueno, no le voy a dar lo que es propio del César. Lo que está diciendo Jesús acá, eso es del César.
O sea, no tenés que sentir ningún sentido de pérdida porque nunca fue tuyo. Vos lo tenías en la mano, pero era de él. Vos cuando se lo estás pagando es simplemente dárselo. Entonces no es que estás perdiendo esta plata que podrías haber usado para otra cosa. Es del César eso. Es automáticamente de él, es necesariamente de él. Dad a César lo que es de César. A él le corresponde, es suyo y por eso se le debe devolver. Este concepto de honrar al César y de darle lo que es de él no está solo acá. A partir de este punto, los apóstoles que abrazaron este principio lo enseñaron también en otros pasajes. Abran ahí en Romanos capítulo 13. Veamos este pasaje un ratito. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora acordate, cuando Jesús dice, dad a César lo que es de César, las autoridades romanas no eran mejores que las autoridades que tenemos en nuestro país hoy. ¿A vos te parece, no es cierto, que las autoridades que tenemos en nuestro país no son de lo mejor que podríamos imaginar? Vos tenés que pensar las autoridades que había en Roma en ese momento. Eran muchísimo más pervertidas en muchas formas, ¿no es cierto? Había mucha corrupción, había mucho pecado, había mucha desviación moral, había muchas formas, ¿no es cierto?, en las que ellos no honraban a Dios. Entonces, no está basado en eso, sino en el orden que Dios puso. Y este pasaje dice todos los que fueron puestos. Pablo está escribiendo esto a los romanos cuando Nerón era el emperador. Nerón es una de las personas más despreciables de la historia. Un hombre pervertido, trastocado, ¿no es cierto?, en su mente, las decisiones que él tomó, el daño que hizo al imperio. O sea, uno podría pensar, seguramente Pablo lo dice porque tenía mejores líderes. No. Pablo está diciendo, Dios lo puso a Nerón. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el mal, al que hace el bien, perdón, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pablo está ahora relacionando los tributos con los beneficios que vienen con la autoridad. Puede ser que la autoridad tenga muchos defectos, pero la autoridad juega un papel clave en la estabilidad social que requiere tributos para poder cumplirlo. O sea, para que haya una policía, un ejército, para que haya un poder judicial, para que haya un orden social, tiene que haber una administración. Y esa administración se maneja con recursos. Así que nosotros pagamos nuestros tributos agradecidos a Dios por el gobierno que Él puso para cuidar de nosotros. Y entonces, versículo 7, pagad a todos lo que debéis. ¿Sí? Esto es un mandato del Señor. Creo que un buen ejercicio que podríamos hacer después de esta predicación es hacer una lista de todo lo que debes. ¿Sí? Hacer una lista de formas en las que no estás honrando este principio. Y puede ser que no lo puedas pagar mañana, pero tenés que hacer un plan de cómo pagarlo. Tenés que hacer un plan de cómo llegar a cumplir este mandato. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuestos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Paguen a todos lo que deben. Y
Pablo no está inventando esto, él lo está tomando de la enseñanza de Cristo. Dad a César lo que es de César. En 1 de Pedro capítulo 2 aparece otro pasaje, versículos 3 al 17. 1 de Pedro 2:13 dice así: por causa del Señor, y esta es la motivación, para la gloria de Dios, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad al Rey por causa del Señor. Por amor a Cristo, por amor a la causa de Cristo, a la obra de Cristo, honramos al Rey. Entonces, la primera parte que Jesús dio es muy clara y muy directa. Dad a César lo que es de César. Ahora, si Jesús hubiese terminado ahí sus palabras, esto hubiese creado una tensión necesariamente, ¿no es cierto?, en este círculo. Pero Jesús va a agregar algo más. No solamente dijo, esto le corresponde a él, sino que agregó esta parte. Y dad a Dios lo que es de Dios. Recuerdo hace muchos años escuché a un predicador explicar este pasaje en una forma que no estoy seguro si hay un argumento exegético para demostrarlo, pero es una interpretación posible, ¿sí? Y esto sería esta implicancia. Así como esa moneda llevaba la imagen y la inscripción del verdadero dueño, ahora está hablando Jesús no de una moneda, está hablando de otra forma en la que nosotros podemos reconocer otra imagen. Y todo lo que lleva esa imagen debe ser dado al dueño que puso esa imagen ahí. Y esto te llevaría en tu mente a recordar Génesis, capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Quién lleva la imagen de Dios? Nosotros. Dar a Dios lo que es de Dios, lo que estaría diciendo Cristo es, el problema no está en los impuestos. El asunto real es si van a reconocer a Dios como el dueño legítimo de toda nuestra vida, incluyendo el dinero que pagamos a los impuestos. Entonces, la razón por la que pagamos impuestos es por nuestra adoración a Dios, porque le estamos dando todo a Dios, lo que es de Él. Y no solamente al pagar los impuestos, todo lo que hacemos, todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo debería tener un solo gran fin, la gloria de Dios. Darle al verdadero dueño lo que le corresponde. Y esto era lo que ellos no estaban queriendo hacer con Cristo, ¿no? Ellos estaban resistiendo la autoridad de Cristo para gobernar sus vidas. Ellos parecían tan nobles pensando en los impuestos, cuando en realidad estaban violando el principio mayor. Ellos no estaban rindiendo su vida a Cristo. Ellos no estaban dándole todo a Dios. Y si vos no le das todo a Dios, sos igual de infractor que no darle el impuesto al gobernante. Todo ser humano tiene una deuda para con Dios. Es darle lo que ya es de Él. Cuando vos le das todo a Él, no le estás dando un regalo a Dios, le estás devolviendo lo que es suyo. Él nos creó para su gloria. Él nos salvó para ser su posesión preciosa, celosos de buenas obras. Entonces nuestra vida debe reflejar ese mismo compromiso de devolverle a Dios todo lo que es de Él. ¿Y qué es de Él? Todo. Denle a Dios todo lo que es de Dios significa, acá el punto central es si van a rendirse a la autoridad de Dios o no. Estos hombres quisieron poner una trampa y Jesús les puso una trampa a ellos. Acá los que están en jaque son ustedes, que tienen que decidir si van a rendirse a Dios o no. El gobierno no es un problema. Sigan pagando los impuestos
y obedézcanme a mí, que les digo que paguen los impuestos y que les digo todo lo demás. Pero el problema es este, ¿van a rendirse a Dios o no? Entonces, termina el versículo 22. ¿Qué van a hacer estos hombres ahora? Ellos quedaron ahora en la trampa. ¿Y qué van a responder? Quedan ahí en silencio, ¿no es cierto? Trabados. ¿Cómo se responde a algo así? No hay nada para decir. En total silencio. Y oyendo esto, se maravillaron. Están asombrados de cómo Jesús pudo salir de esa trampa y cómo ahora los expuso a ellos, asombrados de la profundidad. O sea, ellos se creían los discípulos de los fariseos, somos nosotros, ¿no? Y quedaron como total ingenuos, no entienden nada ellos. Pensaron que podían atrapar a Jesús. Ellos están asombrados ahora. Ahora, estar asombrado es algo que debe producir esta historia. O sea, si después de esta historia, vos estás escuchando ahí, sí, Jesús le dijo eso. No entendiste la historia. Lo que debe producir en vos es una admiración por quién es Jesús. ¿Te das cuenta lo sabio que es Jesús? ¿Te das cuenta la autoridad que tiene Jesús? ¿Te das cuenta cómo Él puede enseñar las verdades más profundas de las formas más simples y prácticas? Y Él puede exponer el verdadero problema del corazón. ¿Te das cuenta quién es Jesús? Jesús es glorioso. Después de la predicación vos tenés que terminar maravillado de quién es Jesús, amando a Jesús. Pero maravillarse no es suficiente. Imagínate estas personas, maravillados de Jesús. Bueno, nos vamos. Se fueron. Es lo próximo que dice, ¿no? Se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Cómo dejándole se fueron? No te vayas. Quédate con Jesús. Volvete un discípulo de Jesús. Olvídate de los fariseos, esos hipócritas impostores. Seguí a Cristo. Amalo a Él, viví para Él. Dale a Dios lo que es de Dios, obedecé. Pero ¿sabes cuál es el peligro después de una predicación así? Que nos maravillemos y no le demos a Dios lo que es de Dios. Nos maravillemos, pero no haya un cambio de actitud a esa resistencia a la autoridad de Cristo. Y eso es lo que pasó con estos hombres. Una tragedia total. Tuvieron la oportunidad perfecta. Aún viniendo con malas intenciones, Jesús mostró misericordia, hablándoles y llamándoles. Pero ellos volvieron a fallar. Se van de nuevo. Le dan la espalda a Jesús otra vez. Y se preparan para el segundo ataque. Y la semana que viene vamos a ver otro ataque. Pero bueno, pienso que en el transcurso de la enseñanza hoy, tal vez vos pudiste ver áreas que Jesús expuso de nuestro corazón, ¿no? De esa falta de disposición a someternos a Él. Ese es el punto real. Lo demás se acomoda. Si honramos a Cristo, Él va a guiarnos en todas las áreas. Pero el punto clave es este: ¿vamos a darle a Dios lo que es de Dios o no? Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Señor, no hay ningún hombre que podría jamás haber imaginado o inventado nada como esta. Sabiduría, la profundidad, la forma tan clara en la que expone nuestro corazón. Este es un libro vivo. Es un libro que discierne el corazón, las intenciones, que parte el alma. Y gracias, Señor, por hacerlo. Danos ahora la gracia de obedecer. Ayúdanos, Señor, a responder, a rendirnos a Cristo cada día, en cada área, en cada cosa, aún, Señor, en nuestra relación con el gobierno. Ayúdanos a rendirnos a Cristo. Enséñanos, Señor. Y, Señor, sé que hay cosas para confesar. Hay cosas, Señor, de las que arrepentirse, hay cosas que abandonar. Y esta semana hay cosas que hay que acomodar. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, danos sabiduría, porque vivimos en un mundo confuso, en un mundo de engaño, en un mundo
de rebeldía. Y Señor, a veces no es fácil para nosotros reconocer el camino. Ayúdanos, danos claridad, Señor, en esto y que tu nombre pueda ser glorificado. Gracias por tu palabra. Te encomendamos esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.